Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre el faisán de Vietnam. Y vamos a hablar porque, bueno, especialmente en mi caso, soy una persona muy fuertemente vinculada a este grupo de especies, ¿no? Los faisanes. Y sobre todo también porque este año, en el 2023, se cumplen 100 años de la llegada de la primera pareja importada de Asia a un parque o a un zoológico en Europa. La situación de esta especie hoy en día es muy diferente a la que sufrió hace 100 años, principalmente porque esta especie en estos momentos se encuentra declarada oficialmente extinguida en la naturaleza. Se encuentra bajo el cuidado de un programa bastante riguroso de conservación bajo cuidado humano, ¿no? En cautividad. Bueno, por haceros un resumen, os diría que podíamos ponerle un título, ¿no? a este podcast y lo vamos a llamar El faisán de Vietnam, el regreso de una especie exterminada por la guerra. El faisán de Vietnam, Lophura edwardsi, probablemente está extinguido en su hábitat natural, ¿no? En estado salvaje, lo que hace que la supervivencia de esta especie dependa de las aves que hay en cautividad. Es importante preparar de forma correcta las poblaciones para que en un futuro se puedan reintroducir en la naturaleza. Y ese es el trabajo que se hace en cautividad, ¿no? Es importante también permitir que las aves que están bajo cuidado humano expresen comportamientos naturales mediante la creación de entornos que sean estimulantes y que puedan tener oportunidades para que los padres críen sus descendencias. Vamos a dividir este podcast en varias partes, ¿no? La primera parte, quiero haceros una pequeña introducción, ¿no? Que vamos a llamarla la chispa de la rebelión, creando la World Pheasant Association en España. En el año 2019 tuvimos el honor de crear los cimientos de la World Pheasant Association en España, en las instalaciones del centro en el que yo trabajo, que es la Fundación Zocoqui. Contamos con la presencia de Keith Chalmers-Watson, Ludo Pincel, Bárbara Hickman, etcétera, etcétera, ¿no? Es en un entorno cálido, rodeado de buenos amigos, también de Madrid, de varios sitios, ¿no? Se sentaron las bases para la sucursal de la World Pheasant Association, que llevaba como fines conservar los galliformes y su hábitat en territorios nacionales e internacionales. También se van a realizar estudios científicos, la intención también es de difundir entre los ciudadanos el conocimiento y el aprecio y también el respeto para las aves en general. Además se van a realizar actividades de educación ambiental y formación a distintas personas, ¿no? Y a distintos organismos. Y además se trató de promover y emprender pues, distintas actuaciones que van a favorecer la conservación de los galliformes tanto en su hábitat como en los centros que colaboran en este programa de cría en cautividad. Pero también la especie tiene una taxonomía confusa. El faisán de Vietnam anteriormente se denominaba faisán de Edwards. Fue descrito en 1896 por Oustalet, clasificándose en el entonces válido género que se llamaba Gennaeus. A su vez ha pasado por diferentes géneros, Hierophasis, Delacurigaius, etcétera, etcétera, ¿no? Y ninguno de ellos se ha considerado como válido. Actualmente está clasificado en el género Lophura,
con su nombre específico para la especie Edwardsi, Lophura edwardsi, en honor al ornitólogo francés Alphonse Milne Edwards, que murió en el año 1900. En 1924 también se describió otra especie, que sería el faisán imperial, Lophura imperialis, que fue descrito por Delacour en la provincia de Annan. Y un siglo más tarde, en 1990, también se describió una subespecie, el faisán vietnamita, Lophura atinensis, que también se llamó faisán de Bocuy, en honor al ornitólogo y conservacionista Bocuy, que fue uno de los científicos que contribuyó a fomentar la conservación de las aves vietnamitas. Pero el trabajo de los taxónomos en el que yo me encuentro nunca acaba. Y las nuevas investigaciones moleculares han demostrado que las especies reconocidas en el pasado no son más que meras fases o híbridos. El faisán imperial, que se ha demostrado que es un híbrido entre el Lophura edwardsi y el faisán plateado, Lophura nyctemera, es un híbrido que se produce en áreas en las que se encuentran las dos especies, ¿no? En estas zonas de interacción. Pues también el Lophura sinoe, etcétera, etcétera, son especies que comparten el hábitat. En cuanto a la morfología, en primer lugar describiremos al faisán de Vietnam auténtico, al nominal, ¿no? El antiguo faisán de Edwards, puesto que el objetivo de este podcast o de este trabajo es despertar el interés hacia esta hermosa ave. Entonces vamos a dejar de lado el estilo frío y carente de sentimientos, ¿no? Aunque imprescindible a veces para hacer descripciones exactas del mundo científico, y vamos a darle un cierto tono artístico. A ver si puedo contagiaros la pasión o por lo menos el interés por conocer esta especie. La fisiología del faisán de Vietnam se aleja drásticamente de la fisiología de las grandes aves voladoras, puesto que el vuelo en el interior de la selva, en espacios cerrados, acaba siendo algo secundario. Para las aves terrestres, ¿no? La cabeza cuenta con los ojos de color amarronado, ¿no? Ojos curiosos, inteligentes, audaces, ojos de una presa. Unos ojos que siempre están atentos a su entorno, vigilantes, preparados para localizar a los depredadores. La cola del faisán es corta, roma, menos espectacular que la de otras especies de faisanes, y sus alas son cortas, robustas, mal adaptadas para el vuelo en general, pero compensadas por unas patas fuertes y también robustas, armadas de espolones, de color rosado son esas patas, dedos cortos y preparados para correr a velocidades grandes por el bosque. Los faisanes jóvenes de ambos sexos suelen ser de color marrón, la garganta así color leonado y pálida, y presentan algunas plumas en el manto con manchas oscuras. Tampoco quiero entreteneros mucho ni entrar en detalles demasiado meticulosos. Al alcanzar el año de edad, el macho va a cambiar completamente, quedando prácticamente irreconocible. Un macho adulto de faisán, maduro, preparado para defender su feudo y traer a su descendencia, se va a transformar y tendrá el plumaje de un guerrero. Se convertirá en un ave elegante, sobria, altiva. Se va a coronar como el rey de las aves de Vietnam. La cabeza es de color azul oscuro. Contará con una cresta blanca, corta y rala, con un ornamento como si fuese un ornamento, ¿no? de un casco para la batalla. El pico es de color verdoso, con la base negruzca, y la cara contará con unas carúnculas, que son esta piel desnuda de color rojo, como la pintura de guerra que adorna la cara de un guerrero, ¿no? El plumaje de las hembras es de color marrón principalmente. Existen dos subespecies, el faisán de Edwards, Lophura edwardsi, y el faisán de Vietnam, Lophura edwardsi atinensis. Este es exactamente igual, pero con la cola blanca. No quiero entrar demasiado en detalles tan técnicos, ¿no? Porque no es el fin tampoco de este podcast. ¿Cómo es el mundo del faisán de Vietnam? Después de haber
trabajado bastante con esta especie después de varias reuniones con la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, después de haber hecho rondas de varios testeos de ADN, nos ha permitido detectar algunos híbridos incluso en las distintas poblaciones, y esto nos está acercando a tratar de trabajar con ejemplares cada vez más puros. Una vez que hemos definido cómo es este señor feudal, ¿no? esta especie, tenemos que englobarlo dentro de unos dominios y junto al resto de especies con las que coexisten en su medio, las tierras de la región del antiguo protectorado francés de Annan, ¿no? que es el centro de Vietnam. Antiguamente su hábitat era este, hoy en día está extinguido. La región de Annan forma parte de la península de Indochina, en el sureste de Asia. Este país cuenta con una biodiversidad única, con un entorno de clima tropical, marcado por dos estaciones, una que es bastante lluviosa, que empieza en septiembre y dura unos 3 o 4 meses, azotada por monzones principalmente y con una temperatura entre 15 y 24 grados. Durante los meses de lluvia y puede superar los 30 durante los días en los meses más cálidos, ¿no? La región está recorrida por mesetas, por montañas cubiertas de bosques que descienden a una franja estrecha, sobre todo a llanuras. Este reino de montañas y selvas son los dominios de este faisán de Vietnam. Un reino de selvas tropicales, de tierras bajas, un reino húmedo y tropical, lleno de podicarpus, de coníferas, que ya incluso cubrían el planeta cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, ¿no? Un reino lleno de criaturas que, como este faisán de Vietnam, encuentran en esos bosques su último reducto. Vietnam cuenta con una diversidad única, un país que cuenta con un alto número de especies, únicas en el mundo, y que está considerado el 16º país a nivel mundial de más diversidad biológica. Por desgracia, este reino hoy en día está muy degradado. Durante la guerra del Vietnam, la región de Annam fue arrasada por el conflicto y sus campos rociados por el temible herbicida agente naranja. Este agente afectó tanto a animales como a seres humanos, y esta grave alteración de su mundo, unido a la tala forestal excesiva, a la caza furtiva, al consumo de las partes de los animales para el mercado de la carne o para la medicina tradicional china, provocó el descenso y la extinción de un gran número de especies. Pero tampoco podemos juzgar con excesiva severidad a la gente que vive en Vietnam. En países más civilizados ha ocurrido, y aún hoy sigue ocurriendo lo mismo, pese a que la sociedad tiene plenos conocimientos sobre los problemas que se están sufriendo, todos los ecosistemas y las especies del planeta están de alguna forma afectados. Para conocer este mundo de Vietnam, deberíamos viajar en el tiempo, antes de que la civilización llegara a Vietnam y antes de que la terrible guerra entre Vietnam y Estados Unidos degradara grandes áreas de la selva primigenia, ¿no? Una selva de la cual sería prácticamente imposible definir a todas y cada una de las especies que se encuentran en esos bosques. Sus últimos refugios, por lo que vamos a centrarnos en algunos de los habitantes más característicos. El reino del faisán de Vietnam es el reino de criaturas únicas. Estas selvas son el hogar de ungulados mágicos del que los conservacionistas creen que ese es el unicornio asiático, ¿no? El misterioso Saola. También una especie que apenas ha sido documentada en la naturaleza. También es el hogar de los munya gigantes, que son los parientes de gran talla de los munyak más pequeños, ¿no? Que suelen ser vistos en muchos parques zoológicos. Pero que a diferencia de estos, apenas han sido vistos vivos. Otros ungulados menos raros son los ciervos sicas, los ambares o los guares, que también se ocultan en el interior de la selva. Si los ungulados ocupan el estrato inferior del bosque, el dosel de los árboles lo ocupan los primates. Las tropas de macacos recorren el bosque en busca de frutos, huevos
y cualquier otro alimento que encuentren. Mucho más pacíficos son los langures duque, primates de hábitos folívoros, que consumen casi exclusivamente hojas y otra materia vegetal. Se oirán incluso a kilómetros de distancia los cantores de la selva, que son los gibones de mejillas blancas, que son los más primitivos de los simios. Puesto que este podcast versa sobre el faisán de Vietnam, es casi obligatorio que sea, aunque sea un poco solo por mencionar las otras especies de galliformes que se ocultan únicamente en la espesura de este bosque. Las pequeñas arborófilas de Annan que recorren el suelo del sotobosque, el magnífico Argus ocelado, ¿no? que también luce su magnífica cola rodeado de un harén de hembras en medio de esta selva. También coexisten otras especies de faisanes, también únicas en estas selvas, como el faisán prelado o el faisán pavo de Germain. Destaca también entre toda la corte otro gran señor de los galliformes, que sería el pavo real verde, el pavo muticus, de un porte mucho más señorial que su primo de la India, ¿no? El pavo real azul. Pero además de galliformes, otras muchísimas especies de aves se encuentran en el interior del bosque. La lista de aves que se encuentran en los bosques de Vietnam es casi imposible de resumir. Palomas, citácidos, cucos, calaos y aproximadamente unas 1000 especies diferentes han sido citadas en Vietnam. Pero también hay enemigos, ¿no?, de esta especie. Los enemigos por naturaleza, por llamarlos de alguna manera, pues tendríamos los águilas azores variables o el azor crestado, por decir alguna de ellas. En el suelo también hay fitófagos que salen en busca de alimentos, los ciervos ratones, los puercoespines malayos, las ratas bambú, etcétera, etcétera. Pero no solo de pequeñas criaturas vive el bosque, ¿no? También hay algunas especies de rapaces como la lechuza común, la lechuza baya oriental, el mochuelo moteado, el búho de bosque o incluso el cárabo oriental, por decir alguna. En cuanto a herpetofauna, también tenemos las tortugas de cabeza dura, los geckos tokai, etcétera, etcétera. Podría estar aquí infinidad de tiempo detallando las especies que conviven dentro de estas selvas, ¿no? La especie realmente se encuentra muy afectada, ¿no? Y como hemos dicho, es una especie que está extinguida durante la guerra del Vietnam, se terminó de extinguir durante la guerra del Vietnam. La población en cautividad cuenta con algunos ejemplares en manos de criadores particulares y también en zoológicos amparados por los programas de conservación. Y aquí me siento afortunado porque trabajo con esta especie y además tengo el placer de trabajar con el grupo reproductor o uno de los 2 grupos reproductores más grandes de Europa. Y estamos haciendo un trabajo titánico por levantar las poblaciones. Estamos hablando de que existen solo 420 ejemplares en el mundo. Y esta es una especie que desgraciadamente además está poco representada en colecciones zoológicas. Por lo tanto, el esfuerzo al que estamos sometidos es todavía mayor. Pese a que se trata de una especie que es bastante resistente a enfermedades y a inclemencias del tiempo, su población está todavía seriamente condicionada a la diversidad o la variabilidad genética, ¿no? que no existe todavía en cautividad. No quiero entrar en datos muy estrictos, ¿no? Simplemente a nivel técnico, simplemente deciros que en el 2009 se registró una posible hembra cerca de Ai Van, en Vietnam, y desde entonces no ha habido ninguna visualización, ninguna vista, ¿no?, de esta especie en su hábitat natural. En el 2011 varios estudios de captura de cámaras que se dedicaban a tratar de conseguir esta especie pues no tuvieron suerte, y desde el año 2014 varios científicos de trabajo local pues
han indicado que este precioso pájaro pues estaba extinguido, ¿no? en su hábitat natural. Los censos actuales de la World Pheasant Association pues tampoco han encontrado evidencia clara de la existencia de ejemplares en más de una década. Sin embargo, bueno, pues la población todavía se mantiene en manos humanas, en colecciones zoológicas, y ahí es donde se está haciendo el gran trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? También se están haciendo estudios de ADN, ¿no? Para saber un poco cómo tenemos las poblaciones en cautividad. Pero también en el año 2012 se hicieron algunos estudios. Las investigaciones de ADN se realizaron principalmente por un equipo gestionado por Alan Nash, que era el antiguo presidente de la World Pheasant Association, y desde entonces se han llevado a cabo investigaciones de ADN detalladas en la mayoría de las aves que hay en cautividad. Y bueno, se ha encontrado que hay una mayor diversidad genética de lo que cabría esperar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, parece que la especie todavía tiene un atisbo de esperanza. En su hábitat natural, ahora se empiezan a hacer estudios para concienciar y para educar a la población también, teniendo en cuenta que solo 65 instituciones zoológicas alojan esta especie y solamente a día de hoy 3 en España. Estos trabajos educativos que se están haciendo con las poblaciones en estrecha colaboración con la World Pheasant Association y con la EAZA, que es la Asociación Europea de Zoos, el plan de acción a largo plazo para devolver este faisán a la naturaleza, se tiene pensado que podamos empezar a trabajar con él in situ en el año 2030. Llegado a este punto, bueno, espero que os haya servido para conocer y para comprender un poco la problemática en la que se encuentra esta especie, para que seáis conscientes de que hay muchas especies que se encuentran en situaciones parecidas a la del faisán de Vietnam. El faisán de Vietnam es simplemente un abanderado de una causa que va más allá de la extinción por la presión humana, ¿no? Es una especie que ha sufrido los estragos de la propia guerra del Vietnam por ser una especie endémica, ¿no? Una especie que vive en un lugar en concreto. Y que me ha hecho especial ilusión traeros al podcast, aunque tengo otros asuntos que quiero traeros, ¿no? Quiero hablaros sobre hongos, quiero hablaros sobre algunas curiosidades biológicas, pero esta en concreto, hablar sobre el faisán de Vietnam, ha sido una decisión un poco de última hora, porque se conmemoraban los 100 años de la llegada de los primeros ejemplares para proyectos de conservación, y claramente, pues bueno, me hacía especial ilusión que conocierais la especie y que os llame un poco la atención, que busquéis en internet ese faisán de Vietnam, ese faisán de Edwards, Lophura edwardsi. Sobre todo porque, bueno, como me encuentro fuertemente implicado en su proyecto de recuperación en cautividad para su posterior reintroducción en Vietnam en los próximos años, pues quería que fuerais partícipe de la situación de esta especie y que por lo menos la conocierais. Pues nada, ha sido un placer. Este podcast ha sido un poquito más largo y eso que he reducido mucho lo que quería contaros, porque ya me parecía que era entrar en demasiados tecnicismos. Así que, bueno, sea como fuere, larga vida al faisán de Vietnam. Hasta el próximo capítulo.